Radio El Palmar, refugio melómano a escasos metros de la playa palmareña de Vejer de la Frontera, donde hemos citado a todo un ilustre artista gaditano llamado Francisco Calderón Ramírez, más conocido como Calde Ramírez. Con el músico, DJ residente del Medusa y creador audiovisual emprenderemos un viaje sonoro por el universo de Calde, en el que hablaremos con el tipo en cuestión de algunos aspectos de su labor artística, apoyándonos para ello en la música de algunos de sus proyectos como Music Comité, Perlita y Henry, más alguna sorpresa. Pues yo creo que desde que tengo recuerdos así de joven, ya la música me empezó a llamar la atención. No vivía yo en una casa especialmente musiquera, ¿vale? Mis padres sobre todo escuchaban flamenco, pero tampoco he sido típicos padres que a lo mejor le molaba el rollo de los 60, los Beatles y tal. En mi casa no, era más solo flamenco en realidad. Pero sí, desde pequeño ya me enganchó. A ver, pues hay mucho. Quizás empecé un poco más con cosas que sonaban en el momento, desde Michael Jackson hasta, no sé, hasta Snap o cosas así. Pero realmente los discos que me engancharon y que me hicieron dar, pues lo tenéis aquí, por ejemplo, el London Calling de The Clash, es un disco fundamental, y sobre todo el primer disco de los Ramones. El primer disco de los Ramones fue el disco que me hizo a mí querer hacer música y que me dio fuerte. Después, bueno, hay montones de discos, ¿no? De toda la ola, por ejemplo, de punk vasco, ¿no? Cortatu, La Polla Records, Escorbuto, todo ese rollo me flipaba también. Y bueno, los Pistols, que también los tienen por aquí, o sea, pero sobre todo relacionado con el punk, casi todo. Digamos que yo he trabajado sobre todo con el ámbito de la danza. Con el teatro había hecho alguna pequeña colaboración, pero tampoco tan con la danza, sí que he hecho muchas cosas, la performance y tal. Y bueno, en la Fuera del Baos pues venía a Cádiz a hacer un espectáculo. La idea en un principio era hacerlo con gente relacionada con los coros del carnaval. Y entonces, bueno, pues a través del Chapa, Argüez, ¿no? Uno de los creadores de carnaval que participaba, él me conocía, o sea, nos conocíamos de hecho de otro mundo totalmente diferente, del rock, del punk y todo eso. Y entonces hacía falta alguien hacía falta un productor que grabara, codificara pues la música Total, bueno, que empecé en un principio desde la parte técnica, pero al final me metí también en la creación total y prácticamente la música la hicimos entre el Chapa, Pedrosa, que es otro director, compositor de teatro, de carnaval, perdón, otro Verdía, que es otro compositor más clásico, y yo. Entonces, bueno, la verdad es que fue una experiencia bastante enriquecedora. Una, por trabajar con la gente del carnaval, que me flipó. Sobre todo trabajar con los coros, porque nunca había trabajado con grupos de gente tan grande. Hicimos grabaciones de 50 personas cantando al unísono. Entonces para mí eso era flipante. Los ensayos en la calle, que para mí fue lo más potente, pues ensayamos 50 personas en medio en la calle, básicamente. Y era muy guay ver a gente que venía, yo qué sé, por ejemplo recuerdo la cajera del supermercado debajo de mi casa que iba a ensayar, el seguridad del Eco, uno de los espacios donde también grabamos todo, iba también a ensayar. Entonces me parecía muy potente ver a gente de ámbitos totalmente diferentes que quedaban a las 10 o a las 11 de la noche y se quedaban hasta las 2 de la mañana ensayando 50 personas, con cada uno con sus responsabilidades y sus vidas totalmente diferentes. Entonces me quedo con eso. Me pareció brutal eso. El primer disco que yo tuve en mi vida fue un disco de Sun Ra, y llegaba la gente a mi casa, se lo ponía y me querían matar, ¿entiendes? Decía, ¿cómo te puede gustar a ti esto? Y yo le decía, que yo que me gusta, ¿qué quieres? Dice, tú esto lo dices porque tú eres muy moderno, otra vez, ya estamos con los modernos, que me gusta esto. Dice, pero tú, dice, pues yo todavía no lo entiendo muy bien. Y seguía escuchando el disco, escuchando, hasta, bueno, también Sun Ra es de mis preferidos, de mis compositores de jazz preferidos, ¿vale? Pero bueno, te digo, si tú buscas algo, buscas el tiempo, te sale el tiempo, entiendes y lo ves todo por el mismo patrón, que es el corazón, tío. Así de claro. Ahora que lo dices el otro día en el trabajo.
Hola, alcalde y amigos de Radio Palmar. Soy Francisco González. Me hubiera encantado estar ahora mismo contigo, charlando tranquilo, como quien se encuentra de forma casual en algún rincón del Palmar, pero por motivos laborales no ha podido ser. Así que aprovecho estos minutos de radio para decirte algunas cosillas. Hablar de ti no es solo hablar de música, es hablar de una búsqueda constante, de una necesidad de empujar los límites de lo conocido, de crear desde lo profundo. Tu creación va mucho más allá del sonido. Es una investigación artística que se mueve entre lo visual y lo sonoro, entre lo educativo y lo expresivo. Y eso no es nada fácil. Pocos se atreven, no arriesgan. Tú sí. Admiro cómo has sabido mantener un equilibrio precioso entre tu obra personal, intensa, libre, sincera, y los proyectos de encargo, que muchas veces pueden condicionarnos. Pero tú no has perdido nunca tu libertad creativa, esa que te define y que hace que lo que haces tenga alma, tenga verdad. Te conozco de cruzarnos muchas veces, ya sea por Medusa o anteriormente en la Super Sony o en el Pelícano, o cuando asisto a tus proyectos. Recuerdo, por ejemplo, el Festival de Arte Contemporáneo el año pasado, la performance que tú hiciste, luego también con Pedro Cortejosa, también en la Plaza San Antonio, en el Falla con el Guachi, que eso fue increíble. Siempre vas con esa energía tuya que mezcla humildad, arte y una forma muy tuya de estar en el mundo. Esa forma que no necesita palabras rimbombantes, porque se nota en lo que haces. Tus proyectos son una forma de vida, una ventana a nuevas formas de sentir, escuchar y mirar. Los has formado, creado, compartido siempre de manera modesta y amigable. Eso no se aprende, se es. Tienen identidad. Sé que a veces lo experimental cuesta, que hay quien no está preparado para lo nuevo, pero tú no te adaptas, tú invitas. Y eso, alcalde, es un regalo. Quien sea receptivo puede flipar contigo, tío. Son muchas las preguntas que te hubiera propuesto, como por ejemplo, cómo ves el futuro de la creación contemporánea, tu método de docencia, qué es para ti la inteligencia artificial, una especie invasiva o simbiótica, tu concepción del color, cómo te ves como creativo a medio plazo, cómo ves el arte como canal de reivindicación social, en fin, cómo entiendes el cuadro visual, cómo haces para seguir sintiendo placer en la creación después de tanto recorrido. Pero ya llegará el momento. No te asustes por mis preguntillas. Hablaremos de lo que se tercie, cuando vaya surgiendo y sin presiones. Hoy simplemente quería decirte estas palabras con cariño y admiración. Gracias por lo que haces, por cómo lo haces y por seguir creando con tu corazón tan auténtico. Un abrazo enorme, te dejo en buenas manos y a seguir disfrutando. Te lo mereces, chaval.